生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 236 al 240. En cuanto a Ron, ya había sido ignorado selectivamente. La prioridad inmediata ahora es aprovechar el tiempo que queda e intentar conseguir uno o dos anillos más. Quizás no sea muy probable que ambos entren al club de duelos, pero definitivamente tengo que lograrlo. Aunque Lucius le había advertido que no se acercara a William porque el carácter y el temperamento del señor oscuro, incluido su próximo plan, eran impredecibles, Draco no lo creía así. Como Malfoy, él mismo ya tenía riqueza, por lo que el poder y la influencia debían ganarse por sí mismo. El señor oscuro es sin duda una gran oportunidad. Aunque es de sangre pura, Malfoy no es tonto. Ha visto que el señor oscuro optó por ocultar su identidad. Permanecer en Hogwarts debe tener algún propósito, así que si quiere conectar con ese linaje y volverse más fuerte, debe aprovechar esta oportunidad ahora. Algún día, pasará por encima de todos para llegar al poder. Él cree firmemente que incluso el señor oscuro puede ser derrotado. Se fueron así sin más. Al ver a Malfoy y a los otros dos alejarse apresuradamente, Ron arrojó la varita mágica, que ya estaba empapada de sudor, a su mano izquierda y relajó mucho su espalda tensa, aunque no quería admitirlo, por la pelea entre Neville y Malfoy antes, aunque Neville había mantenido a Malfoy reprimido todo el tiempo, la actuación de Malfoy, absolutamente, definitivamente más fuerte que el duelo con Harry antes de las vacaciones de verano. Ahora parece que no puede vencerlo. No, en realidad no es falta de voluntad para admitirlo, es que Ron simplemente no lo pensó, tal vez sí lo pensó, pero su terquedad adolescente le impidió admitir este hecho, incluso ignoró instintivamente este punto, a pesar de que Neville venció a Malfoy aparentemente sin esfuerzo. Así pues, en el fondo, Ron sigue creyendo obstinadamente que él y Malfoy están al mismo nivel. Quizás, si llega el caso, seré más fuerte. Si no puedes vencerlos, ¿por qué no huyes? ¿Esperas a que te den una paliza? Harry soltó una risita y se quitó el anillo del dedo, arrojándoselo a Ron. Espera, ¿me lo estás dando a mí? ¿Y qué hay de ti? Ron levantó instintivamente la mano para atrapar el anillo, observando la llama azul que parecía seguir fluyendo en su palma. Instintivamente preguntó. Ah, ¿te refieres a eso? Dicho esto, Harry metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo idéntico, colocándoselo en el dedo índice. Interrogación de cierre. De ninguna manera, está haciendo trampa. ¿Cómo se puede jugar a esto? ¿Cómo lo hiciste? Incluso dejando a un Ron atónito, Neville miraba el anillo de Harry con los ojos muy abiertos y una expresión de confusión. Hizo una pausa y, con tono de consejo, dijo. Harry, las falsificaciones siempre se descubren. Vamos a buscar otro anillo ahora mismo, yo puedo ayudarte. Tos. Tras esforzarse por imitar la serenidad de William, Harry no pudo evitar toser 2 veces y cerró los ojos. Al no poder disimular, ahora se ha quedado completamente sin palabras. No, Neville, no es falso, de verdad lo tengo. Al ver el rostro serio de Neville, Harry no supo qué decir, así que solo pudo abrir la boca con sinceridad para explicar que el hecho de que recibiera clases particulares de William no era de dominio público. Después de todo, Harry no pensaba divulgarlo. Dado que Neville se había esforzado por superarse a sí mismo tras ser motivado por la charla de William, naturalmente cayó en la categoría de los desinformados. Después de que Harry explicara brevemente y de forma concisa, Neville finalmente asintió, mirando la cabeza de Harry donde la llama verde aún ardía con fuerza, comprendió y asintió con aire de entendimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ron miró a los 3 que llevaban un anillo cada uno, parpadeando con la mirada perdida. Probablemente, deberíamos regresar, mucha gente probablemente ya ha vuelto. Harry frunció el ceño y se giró para mirar en la dirección de donde habían venido los 3.
Tal como Harry había supuesto, cuando regresaron al césped de partida, mucha gente ya se había reunido allí, excepto ¿por qué están todos tumbados? Al ver a la gente tendida de forma dispersa en el borde del césped, Ron dio unos pasos hacia adelante, confundido, y luego tropezó y se desmayó. Neville avanzó con la intención de ayudar, y luego hizo lo mismo. Harry guardó silencio por un momento, luego avanzó con cautela, seguido de un fuerte mareo. Al instante siguiente, el fuerte zumbido volvió a sus oídos. El chico abrió los ojos confundido, solo para descubrir que estaba tumbado en una silla de playa de madera muy familiar. ¿Estás despierto? Cedric se paró frente a él con expresión cansada, rebuscó en su bolsillo y le entregó un formulario de registro a Harry. Muy bien, firma aquí. Por cierto, nadie te robó el anillo, ¿verdad? Por supuesto que no. Harry negó con la cabeza instintivamente. Al ver esto, Cedric también asintió con satisfacción. Luego notó la mirada curiosa de Harry y solo pudo hablar con un ligero fastidio. Insististe en probar personalmente el contenido de la selección, así que William no te habló de esas configuraciones. Como la carta de duelo obligatoria, que obliga a batirse en duelo a quien tenga un anillo, o la carta de movimiento del pilar de piedra, que invoca a 2 golems para que te ayuden en un combate. Y hay una carta con una sola copia en todo el mapa, solo una. ¿Qué tarjeta? En ese momento, Ron, que estaba tumbado junto a Harry, también escuchó la conversación entre los dos y se inclinó con curiosidad. Conocido como ladrón ágil, se fija en alguien y le roba el anillo por la fuerza. ¿No es eso demasiado injusto? Pero William dijo que la suerte también forma parte de la fuerza de uno. Vale, tú también tienes un anillo. Entonces rellena el formulario. Cedric no tenía intención de alargar más la conversación, sino que agarró la manga de Ron para echar un vistazo y luego le entregó un formulario de inscripción, indicándole que debía rellenarlo rápidamente, ya que estaba esperando para recogerlo. Ron no tenía prisa y miró su manga. Solo una pequeña marca azul oscuro serpenteaba en su muñeca. Esta es una marca que prueba que sacaste un anillo, pronto podrás pasar a la segunda ronda. Por cierto, puedes darte prisa. Hay gente esperando detrás. Tras recoger el formulario de inscripción de Harry, Cedric se dio la vuelta y, al ver que Ron seguía entreteniéndose, no pudo evitar darle un golpecito en la cabeza al chico, instándolo en voz baja. Espera, segunda ronda. Rellena el formulario obvio rápidamente. Ron captó enseguida las palabras críticas de Cedric. Sí, no conozco los detalles, William dijo que es confidencial. Tomando el formulario de Ron en la mano, Cedric se dio la vuelta para marcharse, pero no pudo evitar suspirar mientras se iba. Solo espero que la siguiente etapa no implique recoger formularios. Tras haber sido torturado con formularios durante 2 días y medio, Cedric estuvo a punto de atacar. ¿Qué crees que pasará en la segunda ronda? Harry y los otros 2 se habían reunido de nuevo. Extrañamente, aunque se habían marchado juntos, sus posiciones estaban muy separadas. En cierto modo, era normal, los 2 se dieron cuenta de que Harry tenía razón, simplemente habían estado inmersos en un sueño. No sé, ya que es el club de duelos, quizás un combate 1 contra 1. Después de todo, hay 40 anillos, 41 anillos. Tras mirar a Harry, Neville hizo una suposición sincera. Creo que William podría estar planeando derrotarnos a todos en solitario. La suposición de Harry fue bastante atrevida. Y los hechos demostraron que ambos tenían razón. Después de que los 40 dueños de anillos se reunieran, excepto Harry, y los demás fueran desalojados del campo, William, que había desaparecido, finalmente reapareció. Agitó su varita mágica y pesadas baldosas del suelo se elevaron bajo él, colocándolo por encima de la multitud. Muy bien, ganadores, ahora que ha comenzado el juego, es hora de hacerlo más interesante. Ahora, hagan su elección. Dicho esto, aparecieron 2 cajas frente a William, quien señaló la de la izquierda. Elige este equipo, sortearéis bajo la tutela del profesor Flitwick y participaréis en duelos individuales, los ganadores avanzarán.
Después de decir esto, William levantó su varita mágica señalando la otra caja, y si eliges esta, entonces tu oponente, soy yo. Mientras William pronunciaba sus palabras, la arena, hasta entonces ruidosa, quedó repentinamente en silencio. La mayoría desconocía la segunda prueba. Pensaban que recibir el anillo significaba que habían aprobado, pero inesperadamente, les esperaba otra prueba, lo que los dejó a todos desconcertados y mirando unos a otros con extrañeza. Si no hay sorpresas, sus próximos rivales probablemente sean ellos mismos. En cuanto a batirse en duelo con William, ¿están locos? Como la mayoría desconocía la existencia de la magia onírica, aunque las estatuas de piedra con anillos en el bosque les resultaban muy extrañas, las habilidades de combate de estos golems no eran realmente fuertes. Mientras mantuvieran la distancia, atacaran 3 veces y retrocedieran una, la intimidante danza de la espada no podía causarles ningún daño real. Esto se debió sin duda a que William redujo deliberadamente la dificultad. Al fin y al cabo, si esos golems dispararan con toda su fuerza, derrotar a un solo mago adulto no supondría ningún problema. Pero incluso con estos golems debilitados, estos jóvenes magos necesitaron tácticas y suerte para derrotarlos. Sin embargo, dado que la dificultad no era muy alta, no muchos sufrieron una muerte segura a manos de estas estatuas. De entre más de 300 participantes, solo unos 40. Tras recibir una breve sesión de asesoramiento psicológico, estos individuos fueron expulsados del aula. Después de todo, William minimizó directamente el realismo de la muerte. A los ojos de esos pequeños magos, solo vieron un destello en ese momento. En cuanto al resto, después de que se encontraron todos los anillos, William los trajo a todos a la fuerza de vuelta a la realidad. Aunque para aumentar la diversión, William incluyó en el bosque un montón de accesorios similares a las cartas de duelo que usaba Malfoy, pero al final, no muchos los encontraron ni los usaron. Quizás estaban demasiado bien escondidos. Y justo cuando todos comenzaban a mirarse unos a otros, preparándose para tomar una decisión, la voz de William resonó de repente de nuevo. Quizás hubo un malentendido en las reglas, el significado de esta segunda opción es que todos aquellos que elijan esta opción solo tienen que resistir mi ataque durante 10 minutos juntos. Y permítanme recalcar una vez más que es una decisión que tomamos todos juntos. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre. Mientras William decía esto, los pequeños magos, reunidos originalmente para inscribirse frente al profesor Flitwick, detuvieron sus pasos instintivamente. Giraron la cabeza sorprendidos e inseguros, solo para descubrir que no eran los únicos que habían escuchado ese requisito tan ridículo. Entonces no fue una alucinación. ¿Y si todos nos ponemos de tu lado? De repente, alguien entre la multitud preguntó. Entonces, vengan todos a la vez. William sonrió, sin que su expresión cambiara. Tras estas palabras, la escena se tornó tumultuosa. Los pequeños magos que inicialmente se habían reunido alrededor de Flitwick cambiaron rápidamente de dirección, corrieron hacia William y metieron los formularios de inscripción recién entregados en la caja que tenía delante. Solo quedaban una docena de pequeños magos indecisos y por supuesto, todavía había bastantes que elegían firmemente a Flitwick, como Cedric, Harry y Malfoy. Aunque los detalles que tenían en mente estos tres diferían, sus razones eran las mismas. La idea de agitar una varita mágica contra William era simplemente pedir la muerte, ¿no es así? Incluso con mucha gente, ¿qué diferencia supondría? Y las decisiones tomadas por estos pocos también influyeron en muchas personas. En definitiva, entre los que estaban frente a William había más de 20 estudiantes, en su mayoría de quinto y sexto grado, incluidos los gemelos Weasley. Sí, la mayoría de los estudiantes mayores optaron por desafiar. No, para ser precisos, en su opinión, se trataba de una clara conspiración contra William, en comparación con el duelo basado puramente en la suerte. Obviamente, favorecían más a este bando. La razón era sencilla. Por muy fuerte que fuera William, eran casi 30 personas.
30 magos casi adultos, entre los que había estudiantes excelentes con buenas calificaciones, como Perky Weasley, que había obtenido altas puntuaciones en los exámenes TIMO. Fue elegido capitán directamente por la multitud. Los principales responsables de esto fueron Fred y George, lo cual conmovió profundamente a Perky, quien decidió tratar mejor a sus dos hermanos, que siempre lo habían apoyado, en el futuro. Pero Fred y George, al oír esto, se quedaron paralizados por un momento, pero reaccionaron rápidamente, y los tres escenificaron una demostración de armonía fraternal y felicidad familiar. Sin duda planean usar a Perky como escudo humano. Junto a Harry, Ron dijo con decisión tras apenas echarle un segundo vistazo, con la voz cargada de seguridad. Qué lástima, los implicados no se dan cuenta, se van a meter en un buen lío. Cedric, de pie al otro lado de Harry, observó a los jóvenes magos que discutían con entusiasmo sobre cómo derrotar a William con diferentes estrategias. En su rostro se reflejaba una mezcla de lástima, burla y regocijo ante la desgracia ajena. Tras escuchar las palabras de Cedric, Harry asintió enfáticamente. ¿De verdad William es tan fuerte? El orador era Neville, a quien Harry acababa de interrumpir. Antes, él también había sentido la necesidad instintiva de desafiarlo tras escuchar las reglas de William, pero Harry lo había detenido. Tras una breve reflexión, pensó que Harry debía de haber razonado bien, pero al escuchar la conversación entre ambos, aún se preguntaba si no estaría exagerando demasiado. Después de todo, que una persona luchara contra un grupo no parecía muy posible. Echando suertes, sin esperar respuesta, vieron a Hermione acercarse con una caja de boletos. La chica bostezó y le entregó la caja del sorteo a Harry. ¿No vas a batirte en duelo? Mientras sacaba un papelito con un número de la caja, Harry miró a la chica con cierta curiosidad. Ah, no hace falta, William dijo que ya he avanzado. La reacción de Hermione fue lenta, como si no estuviera completamente despierta, y frunció el ceño mientras hablaba. ¿Por qué? Cedric preguntó con vehemencia, dispuesto a protestar enérgicamente contra este sesgo. Porque dijo que le ayudé a recopilar información, así que es un beneficio para los empleados, y me dieron unos días libres, Hermione dijo con una expresión inusual. También dijo que si no estás satisfecho, puedes apelar a él, siempre y cuando cumplas con la carga de trabajo, puedes pedir cualquier beneficio. De acuerdo, entonces no es nada. Al oír esto, Cedric se calló al instante, dando a entender que no había preguntado nada, plenamente consciente de lo perezoso que había estado últimamente. Tras echar suertes, Cedric corrió hacia donde estaba Cho-Chang, que se encontraba no muy lejos. Sí, Cho-Chang también había conseguido un anillo, y en ese momento, mientras comparaban sus boletos, al descubrir que sus números eran diferentes, celebraron de inmediato. Cho-Chang. La mirada de Harry se desvió inadvertidamente de los dos que estaban de pie juntos no muy lejos. En los últimos meses, se había llevado bien con Cedric, y aquellos latidos juveniles habían disminuido gradualmente debido a diversas razones. Ahora, podía afrontar todo con la mente despejada, siempre tú, mi abuelo. Harry, que acababa de subir a la plataforma de duelo, miró a Cho-Chang, que estaba de pie no muy lejos de él, y abrió la boca con confusión. Instintivamente, se giró para mirar a Cedric, que estaba fuera de escena, solo para encontrarse con que la otra persona también observaba la escena con una expresión de profunda angustia. ¿Cómo están preparados? El profesor Flitwick, el árbitro, se encontraba en el centro de la plataforma elevada de duelo, los miró a cada uno con una sonrisa y preguntó con naturalidad. Listo. Cho-Chang asintió, con un tono algo nervioso. Relé, listo. Harry estaba incluso más nervioso que ella. Instintivamente abrió la boca para responder, pero las palabras ni siquiera pudieron formar una frase completa. Por suerte, el alboroto al otro lado era lo suficientemente fuerte como para ocultar por completo la vergüenza del chico, e incluso hizo que el profesor Flitwick, inconscientemente, lo mirara. En algún momento, la otra parte de la plataforma ya había comenzado. Tras discutir una estrategia durante 2 minutos y medio, Perky, el capitán electo del equipo, se paró frente a William y le preguntó.
¿De verdad piensas batirte en duelo con todos nosotros tú solo? Confirmándolo mientras miraba a su compañero de clase, que en realidad era un año menor que él. El tono del chico denotaba cierta reticencia. Era evidente que no creía realmente que William pudiera derrotarlos a todos, y que ya había pensado en cómo contenerse lo suficiente para que todos conservaran algo de dignidad. Por supuesto, sin restricciones en los medios, sin restricciones en las tácticas. Si aguantas 10 minutos contra mí, empezaremos cuando estés listo, estamos listos. Entonces, comencemos. Mientras pronunciaba las palabras, William alzó la mano y un hechizo impactó directamente en el rostro de un desprevenido Perky. Las llamas abrasadoras casi le quemaron las cejas y el flequillo. Un destello rojo púrpura surgió y Perky salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la multitud que lo seguía. Me tendiste una emboscada, aunque su rostro estaba ennegrecido y lucía extremadamente desaliñado, el hechizo bajo el control de William no le había causado ningún daño real al muchacho. Gracias a esto, Perky, que acababa de aterrizar, pudo hablar sin dudarlo. Ya te lo dije, sin restricciones económicas. Ahora, quédate quieto, estás fuera. William negó con la cabeza. Mientras pronunciaba sus palabras, Perky, que estaba a punto de levantarse, sintió una opresión en el pecho que lo paralizó, incapaz de moverse ni un centímetro. Entonces, con su varita mágica en mano, la mirada de William recorrió a los demás a su alrededor, con tono tranquilo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Por qué no te rindes? Es solo una persona. Cuando William expulsó al capitán improvisado que acababa de ser elegido mediante una emboscada, las 20 personas restantes se llenaron de justa indignación. De repente, alguien gritó de nuevo entre la multitud, y la multitud atónita volvió a la realidad. Numerosos hechizos de diversos colores cayeron sobre William como gotas de lluvia. Protego. Al ver esos hechizos, William agitó su varita mágica con indiferencia, y una barrera púrpura apareció frente a él, bloqueando todos los hechizos que se encontraban a 1 metro de distancia. No te preocupes, Perky, nos vengaremos por ti. En medio de la multitud, Fred sostenía la mano de Perky, con un tono sincero y una expresión seria mientras hablaba. Mientras tanto, George, arrodillado a su lado, asentía también con seriedad. Las expresiones excesivamente serias de ambos conmovieron aún más a Perky. El chico comenzó a reflexionar sobre si había sido demasiado duro con sus 2 hermanos menores en el pasado pero a medida que pasaba el tiempo, la expresión de emoción en el rostro de Perky se fue endureciendo. Al ver a los 2 hermanos aún arrodillados a su lado después de medio minuto, abrió la boca con vacilación. ¿No me van a ayudar a vengarme? Por supuesto, hermano, te ayudaremos a vengarte, no te preocupes. Fred parecía sincero, con los labios algo pálidos e incluso con lágrimas asomando en sus ojos. No debía reírse, el chico se pellizcó el muslo con fuerza, esforzándose por no soltar una carcajada. Por desgracia, la expresión abstracta y ennegrecida de Perky era demasiado. Su paciencia estaba a punto de agotarse. Y George, a su lado, no pudo contenerse más. Apartó la mirada, su risa baja bien disimulada por los gritos que lo rodeaban. En efecto, las tácticas que habían planeado durante 2 minutos y medio, no surtieron efecto. Independientemente de las tácticas que se hubieran empleado para que el primer grupo usara hechizos como cobertura y el resto se dispersara rápidamente, la realidad fue que, antes de que el primer grupo pudiera alzar sus varitas, la figura de William apareció repentinamente en el centro de la multitud. Aparición. Una chica de Ravenclaw de 7º año exclamó sorprendida, pero luego frunció el ceño. Recordaba claramente no haber podido aparecerse en la escuela, así que significaba eso que ya no estaban en el recinto escolar. Pensando esto, la niña agitó instintivamente su varita mágica, pero no hubo ninguna reacción en su cuerpo. Durante este intento, todos se fijaron en William entre la multitud. La mayoría alzó sus varitas al unísono y, con una mirada de terror en los ojos de William, le dispararon. Pero cuando el polvo se disipó, la persona tendida en el suelo provocó que todos temblaran incontrolablemente.
donde hace apenas unos instantes se encontraba William, ahora yacía un estudiante inconsciente de sexto año de Slytherin. Transfiguración humana. El rostro de Penélope Clearwater, la chica de Ravenclaw, reflejaba aún más asombro. Exclamó inconscientemente, con los ojos llenos de incredulidad. Al ser la más cercana, pudo observar claramente los repentinos cambios en el chico de Slytherin cuando el polvo se disipó. Pero, ¿no se supone que la transfiguración humana se usa en uno mismo? ¿De verdad puedes convertir a otra persona en ti mismo? No me engañes solo porque he leído pocos libros. Y mientras sus palabras caían, donde William había estado originalmente, su figura reapareció abruptamente. Al golpear ligeramente su varita mágica, como si seleccionara soldados, muchos pequeños magos entre la multitud perdieron la movilidad y quedaron tendidos en el suelo indefensos. Entonces, todos deberían ayudar a Penélope, tumbado en el suelo. Perky finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró fijamente a Fred y George, quienes obviamente no habían sido alcanzados por ninguna maldición pero ya estaban acostados a su lado, con la voz llena de incredulidad. Realmente no podía comprender que existiera gente tan desvergonzada en el mundo, y, paradójicamente, estos dos eran sus hermanos. Vale, deja de gritar, Perky. Solo tenemos que aguantar 10 minutos, ¿para qué esforzarse tanto? Fred negó con la cabeza, extendió su varita para tocar la boca de Perky, pegando su lengua al paladar, y luego planeó acostarse fingiendo. Pero después de un momento de breve reflexión, los dos decidieron girar a Perky de lado para protegerlo por delante, y luego cerraron los ojos en paz. El sol dorado pendía en el borde del cielo, dejando fina sombra sobre la hierba, el tranquilo bosque verde como de costumbre, de no ser por esos gritos. Expelliarmus. Protego. El amuleto de ataque escarlata ondulaba levemente sobre el escudo ilusorio, y comparado con la intensa escena en la plataforma de pelea de pandillas, este duelo uno contra uno era como tomar el té de la tarde, con el intercambio de movimientos volviéndose notablemente lento. No es de extrañar que casi todo el mundo estuviera centrado en la masacre totalmente unilateral que William había perpetrado contra los pequeños magos de allí. Guillermo permanecía de pie en el centro del campo, su túnica negra ondeando con fuerza al viento agitado por los hechizos. Cada vez que apuntaba ligeramente con su varita, se oía un gemido. Un alumno de cuarto año de Gryffindor acababa de levantar su varita y fue atado como una bola de masa con una cuerda plateada y arrojado fuera del campo. Dos alumnos de Slytherin habían intentado un movimiento de pinza, pero apenas se acercaron a menos de 1 metro de él cuando encontraron perros verdes mordiéndoles el trasero, y sus gritos de agonía resonaron por todo el campo. Séptimo. William contó en voz baja, empujando una piedra con los dedos de los pies, que se transformó en un halcón y se abalanzó sobre Penélope intentando un ataque sorpresa, y antes de que ella pudiera terminar de decir Petrificus Totalus, el pico del ave le picoteó la muñeca, haciendo que su varita saliera volando por los aires. Los ataques de William no discriminaban a nadie. Sin importar la edad o el género, cualquier pequeño mago que intentara atacarlo era tratado como un animal atropellado, y la mayoría ni siquiera lograba completar su hechizo antes de ser metafóricamente pateado muerto en la cuneta. En ese instante, su figura recorría la tierra como la muerte, y cada movimiento parecía arrebatarle una nueva vida vibrante. Es increíblemente genial. Además de la reunión privada para tomar el té, el comentario susurrado de Ron tuvo una gran repercusión. Los pequeños magos observaban los movimientos impecables de William con ojos brillantes. Este anciano, que siempre parecía hacer que las idénticas túnicas negras de mago exudaran un aura mortal, estaba demostrando lo que realmente significaba ser elegantemente violento de la manera más brutal. Cuando un chico de Ravenclaw intentó plantar enredaderas venenosas con tentáculos, William ni siquiera se molestó en lanzar un hechizo. Simplemente pisoteó el brote verde que emergía con el talón de su zapato y, con total naturalidad, convirtió la túnica del oponente en una bufanda mordedora. En medio de esta multitud, aparte de unos pocos con intenciones menos honorables, la gran mayoría de los pequeños magos querían unirse al club de duelos por una razón sencilla.
Algún día, ellos también esperaban ser tan impresionantes como William y, de paso, aprender de él y derrotar a Snape. Es más, muchos tenían esa intención secundaria. Es innegable que Snape fue uno de los pocos en Hogwarts que alcanzó un nivel impresionante de notoriedad, pero comparado con el director Phineas Black, Snape era como una luciérnaga ante la luna brillante. Solo hubo una persona en la historia de Hogwarts capaz de unir simultáneamente a las 4 casas, incluso a Gryffindor y Slytherin, contra un enemigo común. A medida que disminuía el número de participantes, William también ralentizó su masacre para eliminar intencionadamente a los pequeños magos que intentaban aprovecharse, ya que había organizado esta selección para un entrenamiento de élite, dejando a Lupin a cargo de lo básico, puesto que tratar con niños no era realmente su fuerte. Muy bien, el tiempo casi se acaba, en medio del clamor general, los sollozos de Perky no destacaban, pero su cuerpo retorciéndose violentamente llamó la atención de William, quien ya se había ocupado de la mayoría. Se giró, observando el rostro sombrío del muchacho por un momento, y luego agitó su varita para separar la lengua de Perky, que estaba pegada a su paladar por un encantamiento. Rápido, estos dos que están debajo de mí nunca han sido embrujados. Tras recuperar el habla, Perky no perdió el tiempo en desenmascarar a sus aliados. No, estos dos nunca fueron aliados. Tras la revelación de Perky, William utilizó un hechizo de levitación para apartarlos, mientras que, inmediatamente, 2 hechizos escarlata impactaron en el lugar donde habían estado tendidos los gemelos Weasley, dejando marcas negras en la hierba. Señor, creo que ya han pasado 10 minutos. Tras haber escapado por poco de la muerte gracias a sus rápidos reflejos, Fred cogió su varita, parpadeando con inocencia. En efecto, ya está disponible, William asintió, pero antes de que los gemelos Weasley pudieran alegrarse, continuó. Sin embargo, debido a su excelente desempeño de hace un momento, he decidido darles a ambos 2 minutos adicionales de entrenamiento privado. Justo cuando terminaba, 2 hechizos sucesivos volaron hacia el rostro de Fred, destrozando el escudo improvisado que había conjurado con armadura de hierro, aunque a pesar del desorden, logró bloquear el ataque, usando la fuerza para rodar hacia atrás, dejando caer al suelo grupos de esferas de color marrón amarillento como huevos. Ese color. William entrecerró los ojos, retrocediendo instintivamente. Al instante siguiente, su presentimiento resultó ser correcto. Con la explosión de las bombas fétidas, el humo amarillo verdoso se extendió rápidamente y los espectadores circundantes, momentáneamente atónitos, optaron por huir. Solo el pobre Perky, tendido en el suelo, observaba con desesperación cómo la niebla se posaba suavemente sobre su rostro. Maldita sea. ¿Por qué tuvo que delatar a esos 2 idiotas? De repente, al recordar algo, William bajó la mirada y vio la escena. Estuvo a punto de fruncir los labios, pero se dio cuenta de que parecía algo inmoral, así que solo pudo suspirar, agitar su varita y una fuerte ráfaga de viento apareció de la nada, envolviendo todos los gases y dirigiéndose hacia el culpable, que estaba a punto de darse la vuelta y huir. Contaminar el medio ambiente supone una penalización adicional. Acto seguido, el torbellino de bombas fétidas hizo girar a Fred y George hasta marearlos, y ambos cayeron al suelo, apestando por todas partes. La bomba fétida no la lancé yo, debes haber pillado a la persona equivocada. George solo quería replicar, pero el hedor que le rodeaba la nariz y la boca lo detuvo, y se arrodilló al borde del camino junto con Fred, con arcadas durante un rato. Luego, tras terminar de tener arcadas, ambos giraron la cabeza y se miraron, para después seguir bajando la cabeza y vomitando. La bilis verde mezclada con el pastel de calabaza de la cena salpicó sus túnicas. Bien, la selección ha terminado. Por alguna razón, los estudiantes cuyos nombres menciono se quedan atrás. Debido a su excesivo entusiasmo al actuar, William olvidó contenerse, lo que provocó que quedaran muy pocas personas después de 10 minutos. Solo pudo toser 2 veces y, sin pudor alguno, cambió las reglas, añadiendo a la lista a algunos estudiantes mayores que claramente tenían la fuerza suficiente, pero a quienes había apartado a patadas por su osadía. Mientras tanto, la selección individual también estaba llegando a su fin.
Harry, quien fue el primero en subir al escenario, ya había eliminado a Cho Chang. Cedric y Neville, quienes lo siguieron, también derrotaron a sus oponentes. Ahora, el profesor Flitwick regresó al escenario y anunció rápida y tajantemente: el último grupo, Ron Weasley contra Draco Malfoy. Tras anunciar fielmente el enfrentamiento, el anciano saltó del escenario, ansioso por terminar rápidamente esta selección y volver a estudiar la magia de control de sueños que William había mencionado. Aunque William dijo que este hechizo requería cierto talento especial, seguía muy confiado en sus encantos. Además, la línea de investigación que mencionó William era un campo que nunca antes había considerado. La estimulación proveniente de diversos aspectos lo dejó ansioso por la anticipación. Adelante, Ron. Harry levantó la mano, le dio una palmadita en el hombro al chico y lo animó en voz baja. Bueno, Ron respiró hondo, mirando a Draco, que ya había saltado a la plataforma de duelo y ahora lo miraba con una expresión burlona, con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Listo, pobrecito? Oh, ¿tienes miedo? La voz de Malfoy era tan pretenciosa como siempre. Ron pensó que después de robarle el anillo al oponente, no tendría tiempo de conseguir más, pero no esperaba que Draco encontrara otro antes del final. Entonces, ¿ganará? No, definitivamente ganar. Una sonrisa confiada se dibujó de repente en el rostro de Ron. Enfrentándose a la mirada burlona de Malfoy, subió con decisión a la plataforma de duelo, dispuesto a darle una buena paliza. Derrotados, completamente derrotados. Todo sucedió en un instante. Cuando ambos bandos alzaron sus varitas, Ron aún imaginaba la escena de sí mismo derrotando a Malfoy. Pero en el segundo siguiente a que terminara la cuenta regresiva, un hechizo rojo, veloz como un rayo, impactó directamente en su pecho, y la varita de sauce de 35 centímetros de largo salió disparada hacia arriba, dibujando un hermoso arco en el aire. Profesor, debería anunciar el resultado ahora. La voz sarcástica de Malfoy resonó, dirigiéndose con pereza al profesor Flitwick, que parecía un poco aturdido. Ah, sí, anuncio que Draco Malfoy ha ganado. Aún asombrado por la rapidez con que se cumplió su deseo de que todo terminara, Flitwick parpadeó y luego anunció bruscamente de nuevo. Tras hacer todo esto, miró a William, que había terminado de seleccionar a la gente y se acercaba, con una mirada inquisitiva en los ojos. Dado que ese es el caso, William asintió, sin mostrar reacción alguna hacia Ron, que seguía aturdido en la plataforma de duelo. Por supuesto, sabía que Ron era un buen amigo de Harry, un personaje secundario importante, pero ¿qué tenía eso que ver con él? Estaba allí para elegir según las calificaciones y el poder de combate, no para hacer avanzar la trama. En realidad, William había pensado antes que, como protagonista de este libro, el talento de Harry era uno de los mejores de todo Hogwarts. Muchos encantamientos se le enseñaron solo unas pocas veces antes de que los aprendiera y dominara con facilidad, más lentamente que William, pero aún así considerado un genio. Entonces, lógicamente, los compañeros de equipo del protagonista deberían tener algún mérito, ¿no? Esta fue también la razón por la que William dejó que Harry llevara a 2 personas a la sala de los menesteres antes, para ver si podía encontrar a algún individuo talentoso con la ayuda del aura de protagonista de Harry, pero al final, solo encontró a Hermione. Debido a las escasas interacciones previas, William no sabía realmente qué tenía de especial. Inicialmente, pensó que era simplemente una estudiante aplicada, un tanto solitaria, pero al descubrir que usaba un giratiempo para dividir un día en 2, quedó asombrado. La diferencia horaria no es algo que una persona común pueda soportar, por decirlo menos. Esta chica es realmente muy trabajadora. Aunque en su vida anterior no le gustaba tanta diligencia, William decidió echar una mano. Así, con su ánimo, Hermione había estado intentando últimamente convertir un día en 3. Sin embargo, parecía que al trío original le faltaba un miembro, pero a William no le importó. Con un movimiento de su varita, los pequeños magos que habían fallado en el duelo fueron transportados directamente lejos del lugar.
Entonces, una luz brilló en su palma y 18 anillos azules flotaron suavemente, aterrizando sobre los pequeños magos restantes, excepto sobre los 3 que ya habían obtenido anillos. Muy bien, estos son sus certificados para participar en el club de duelos. Al ver al grupo de pequeños magos escudriñando con fascinación los anillos que sostenían en sus manos, una leve sonrisa iluminó el rostro de William, y luego los despidió. Después de todo, se estaba haciendo tarde. Habían perdido bastante tiempo explorando libremente antes, y ya casi era la hora del toque de queda en el castillo. Tras explicar que la ubicación y la hora de las futuras reuniones se comunicarían más adelante, William observó cómo este grupo de personas abandonaba el aula. Entonces, realmente no tengo ninguna posibilidad de, usar la magia antigua que mencionaste. Ahora que el quinto salón de clases había recuperado su estado original y solo quedaban William y Flitwick, William había guardado la piedra rúnica mágica que había usado para ampliar el espacio. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, Flitwick se adelantó de repente y lo detuvo, con un tono que denotaba una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Desafortunadamente, realmente no puedes, William negó con la cabeza, sin ocultarle nada al profesor Flitwick. Su larga relación le había permitido comprender completamente su carácter, y además, la magia antigua no era una especie de tabla de salvación. Aunque sonaba como un tipo de magia conocida en la antigüedad, no era tan simple en absoluto. Sigue siendo el mismo punto. Para aprender magia antigua, debes tener talento. Honestamente, aún no había descubierto cómo el pequeño Tom había logrado usar magia ancestral para desarrollar el hechizo de los sueños. Excluyendo la posibilidad de que el oponente tuviera inherentemente el talento, la única otra explicación que quedaba era que lo aprendió sin darse cuenta mientras absorbía el poder mágico que Ginny conservaba para fortalecer su núcleo. Esta explicación era apenas razonable, pero planteaba otro problema. Que Harry, que había devorado el alma entera de Tom, también debía tenerla. Un momento, en medio de sus pensamientos acelerados, los ojos de William se iluminaron de repente. Dejó de prestar atención a Flitwick, que seguía parloteando, se despidió y salió rápidamente del aula, dirigiéndose hacia las mazmorras de Slytherin. Bueno, tal vez debería investigarlo yo mismo, aunque William lo rechazó, Flitwick no perdió la esperanza. Al ver la silueta del muchacho alejarse, el anciano suspiró, pero en su mente comenzó a calcular. De hecho, ya había ideado un plan. William había lanzado ese hechizo de los sueños varias veces frente a él, y ahora parecía sentir que estaba a punto de lograrlo. El anciano murmuró algo para sí mismo al salir de la habitación, y el aula, antes oscura, volvió a quedar en silencio. Final del capítulo.